Oiga, si usted busca calidad, garantía, creatividad, originalidad, profesionalidad, trato personalizado, artículos únicos, todo esto y más se lo podemos dar. Asociación de Comerciantes, calle y Puerta Talavera, algo diferente. No lo dude y sea inteligente, piense en grande y compre al pequeño. En Plasencia, Asociación de Comerciantes, calle y Puerta Talavera. Encontrará de todo. Autos Robesa, líderes en el sector de la compra-venta de vehículos usados y de ocasión en el norte de Extremadura. Con más de 15 años de experiencia en el Valle del Jerte y tras el gran éxito en Plasencia desde nuestra apertura, seguimos ampliando nuestro stock de vehículos de ocasión con más de 40 coches de todas las marcas a su disposición. Además, te certificamos el kilometraje, garantía de hasta 24 meses en todas las ventas, con una financiación al 100% y a tu medida. También contamos con servicio de lavado a mano. Y por si fuera poco, te recogemos tu coche usado. Si buscas un coche en concreto y no lo encuentras, nosotros te lo traemos. Consúltenos sin compromiso y será atendido por un personal altamente cualificado. Abrimos los 365 días del año bajo cita previa. Visita nuestra web www.robesa.es. Estamos en Plasencia, en la calle Goicoechea número 4, frente a la ITV. Y en Navaconcejo, en la carretera nacional 110, kilómetro 25. Autos Robesa, calidad al mejor precio. Multisofás Torres, la mayor exposición de colchones y sillones del norte de Extremadura. Ven y conoce nuestro catálogo de sofás, sillones y canapés. Disponemos de una amplia gama, para todos los gustos y con la mayor comodidad. Confort y elegancia se unen para hacer de tu hogar tu lugar favorito. Visítanos en Avenida de España 54 y Avenida de Extremadura número 1. ¡Te esperamos! Jociles, con más de 60 años de actividad profesional. Hemos cambiado la ubicación de nuestros despachos a la Avenida del Valle 19 de Plasencia, donde seguiremos a tu disposición en unas amplias y modernas instalaciones para ofrecerte el mejor y más atento servicio que mereces. Auténticos profesionales con una clara vocación de servicio. Te recordamos que somos agentes de la propiedad inmobiliaria, corredores de seguros, abogados, administradores de fincas, y ahora, gestores administrativos. Una dilatada experiencia en la que siempre y ante todo ha primado una seriedad y calidad en la gestión. Ahora queremos aún potenciarla más gracias a estas nuevas instalaciones en las que vamos a ser más accesibles y más cercanos hacia ti y a los tuyos. Quiero aprovechar esta ocasión para ofrecer estos nuevos despachos profesionales a nuestros clientes, amigos y colaboradores y por supuesto agradeceros cuantas atenciones y deferencias nos venís dispensando durante tantos años. Por supuesto que esperamos seguir contando con vuestra confianza en estas instalaciones ya más amplias y confortables. Ya sabéis, de ahora en adelante en la Avenida del Valle, en el número 19 tenéis vuestra casa. Por supuesto, no solo la casa, sino también vuestros amigos. Muchas gracias. Porque recuerda, desde 1955, tus profesionales en Plasencia tienen un nombre, Jociles.
Bien, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a esta primera edición de Perfiles. Hoy en un lugar, pues afortunadamente, de lo mejor que puede haber en la ciudad. Estamos en la alcaldía, porque nuestro invitado de hoy es ni más ni menos que el alcalde de la ciudad, don Fernando Pizarro, al que vamos a dar enseguida paso y presentación. Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando, y muchas gracias por acogernos en su casa, que entre otras cosas es la del pueblo también. Exactamente, ¿no? Un placer teneros aquí. Bueno, pues este es el primer programa de Perfiles. Entendimos que lo ideal era empezar por la cabeza visible de la ciudad, ¿no? Vía Plata es una televisión eminentemente local, 20 años ya nos avalan, y yo creo que, modestia aparte, tiene su mérito, ¿no? Y entrevistar a don Fernando Pizarro, alcalde de la ciudad, pues siempre tiene sus intríngulis, ¿no? Sus cuestiones personales que las vamos a analizar, ¿no? Para aquellos que no conocen a Fernando Pizarro, bueno, obviamente aquí la mayoría de ustedes lo conocen bien, ¿no? Pero obviamente actualmente la televisión local ya no solamente se ve en la ciudad, afortunadamente se ve en toda España, ¿no? Y en todo el mundo, si se quiere. En este caso, decir que don Fernando Pizarro pues nació en Plasencia en 1975, es el mayor de 2 hermanos, y cursó sus primeros estudios aquí en Plasencia, en el Colegio Público Ramón y Cajal, para posteriormente pasar al Instituto Gabriel y Galán, instituto por excelencia o pionero en la ciudad, ¿no? Es licenciado en Historia del Arte y también en Educación Musical por la Universidad de Extremadura, y comenzó su carrera profesional allá por 1997 en el Colegio Público Ignacio Suárez. La política, bueno, pues empezó a arrimar a la política en el año 96, se apuntó a las nuevas generaciones del PP de aquella época. En 1999 formó parte del gobierno municipal, con el que fuera exalcalde José Luis Díaz, y ocupó la concejalía de Personal y Educación durante aquella legislatura. En 2003-2007, bueno, pues ya abandonó el PP de entonces portavoz María Victoria Domínguez, y afortunadamente, bueno, pues entró el amigo Fernando a hacer esas funciones de portavocía. En la legislatura 2007-2011, pues la Corporación Valencientina entró ya como edil de esa corporación, y desde entonces pues es alcalde de la ciudad con mayoría absoluta, la anterior legislatura, y por supuesto también en la que nos encontramos. También hay que decir que cuenta en su haber que fue durante 4 años presidente de FEMPES. Está casado, sin hijos, y bueno, entre sus aficiones destaca la música, pero vamos a descubrir muchas más cosas, y ya vamos a dar paso realmente al protagonista, que nosotros, que don Fernando Pizarro. Fernando, vamos a viajar un poquito al pasado, si te parece, porque a la gente le gusta saber estas cosillas, pienso yo, ¿no? En este caso, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de tu vida? ¿Tienes un recuerdo claro de tu vida, el primero? Pues mira, uno de los primeros recuerdos que yo tengo es, yo era, en la familia de mi padre, yo era uno de los nietos del medio, ¿no? Mis abuelos paternos habían tenido 7 hijos, por lo tanto éramos muchos primos, y era uno de los del medio. Mis abuelos, mi abuelo tenía la huerta de San Francisco, y mi madre, cuando terminaba bueno, pues la tarde, nosotros teníamos la costumbre de ir a ver primero a mis abuelos maternos, que tenían una tienda, una joyería en la calle Maldonado, muy pequeñita. Mi abuelo se llama Fernando García Polo, yo me llamo precisamente como él, y mis primeros recuerdos están relacionados con estas visitas, a la de mis abuelos maternos y mis abuelos paternos, que vivían en San Francisco. Mi abuelo, como se decía, tenía la huerta de San Francisco y la gestionaba. Entonces, primero íbamos a ver a mis abuelos a la tienda, y posteriormente íbamos a esperar a mi padre a San Francisco. Y esos recuerdos, pues los tengo, y la verdad es que recuerdos felices, ¿no? Porque aunque yo disfruté poco de mis abuelos fueron falleciendo en casi la primera época de mi vida. Mi última abuela, mi abuela Antonia, falleció cuando yo tenía 14 años, pero son una presencia muy feliz en mi vida. De hecho, gran parte de las cosas de las que yo puedo hablar de mí mismo, como por ejemplo esa vocación musical de la que tú hacías antes comentario, pues se la debo a mi abuelo Fernando, ¿no? Y de mis abuelos paternos pues también aprendí muchas cosas en esa huerta de San Francisco, sobre todo la humildad con la que vivían unas personas que vivían de una pequeña huerta y del trabajo intenso de mucho tiempo, ¿no? Así que esos son mis primeros recuerdos, y yo creo que muy felices. Deduzco por esa reflexión, Fernando, que su infancia fue feliz. ¿Cómo la definiría? ¿Feliz? Evidentemente. Yo viví solo con mis padres hasta que tuve 6 años aproximadamente, que luego ya llegó mi hermana, que eso fue una revolución, como es normal, ¿no? En una casa donde hay un hijo solo, la llegada del segundo es toda una revolución, y yo tuve una infancia feliz. Es verdad, no fui un niño de jugar mucho en la calle. Nosotros vivimos la primera etapa de mi vida en Miralvalle,
y posteriormente la Avenida de la Vera, ya cuando mi padre pudo afrontar con muchas dificultades la compra de un piso en la parte baja de la Avenida de la Vera. Y aún así yo no era mucho de jugar en la calle, pero sí que recuerdo pues con mucha satisfacción esos años felices, los primeros con mis padres, mis abuelos, y luego en un segundo lugar cuando ya llegó mi hermana. Ha mencionado a su padre, evidentemente, ¿cómo influyeron sus padres en la educación que le dieron? Pues mira, evidentemente mucho, ¿no? Como corresponde a cualquiera. Los padres tienen una influencia muy importante. Mis padres nunca impusieron absolutamente nada. No eran unos padres que mantuvieran una presión sobre mí, por ejemplo, en cuanto a los estudios, en cuanto a una dedicación determinada, no te dediques a esto, mejor a esto. No, nos dieron siempre mucha libertad, y esa libertad fructificó precisamente en que cada uno cumpliéramos nuestro sueño. Hablo en plural porque a mi hermana le sucedió un poco lo mismo, ¿no? Y cumplir el sueño conllevaba mucho esfuerzo por parte de mis padres. Yo no puedo olvidar nunca, y lo recuerdo en muchas ocasiones, que mi padre particularmente era un humilde soldador, y por lo tanto en mi casa los recursos económicos que llegaban eran muy escasos y había que bien invertirlos, ¿no? Y tanto mi padre como mi madre fueron buenos administradores de esos pocos recursos, pero en la mayoría de las ocasiones pues hubo que hacer un esfuerzo añadido para que cumpliéramos nuestro sueño evidentemente el de estudiar fuera, yo en mi caso pues estudiar en el conservatorio, con las inversiones que eso requiere, en fin, nunca pusieron ni una sola pega. Yo cuando terminé COU y dije, pues yo quiero seguir estudiando música y para ello me tengo que ir a Cáceres, mi padre, lejos de plantearme, oye, haz una cosa de las que hay aquí, en casa es muy difícil afrontar esa situación, todo lo contrario, ¿no? Pusieron todas las facilidades, mi madre se puso a trabajar complementariamente para conseguir más recursos y de ese modo hacer lo posible por cumplir el sueño, ¿no? Y yo creo que esos principios fundamentales de vida, de trabajar mucho, del esfuerzo, del bien administrar lo poco que uno pueda tener para que sea de beneficio de todos, yo creo que ese tipo de cosas, la humildad, pero siempre con la cabeza muy alta, evidentemente, y con mucha dignidad, pues fueron claves fundamentales de la educación de mi padre, de mis padres, de ambos, hacia mi hermana y hacia mí. Ha comentado que no es que no le gustara jugar o no jugaba mucho en la calle, pero ¿tuvo alguna vez algún juguete favorito más que otro? Bueno, yo mi juguete favorito, por eso digo que lo de jugar en la calle pues no lo practicaba mucho, pero mi juguete favorito siempre fueron los Playmobil, que todavía conservo además. Y en algún caso incluso alguien que sabía que me gustaba mucho, ya de mayor me ha seguido regalando, casi de modo testimonial, pero con mucha ilusión que me hacía, la verdad, pues ese juguete que es propio de la generación a la que yo pertenezco, ¿no? de los 80 aproximadamente, y que teníamos como juego habitual esos Playmobil con los que nos hacíamos nuestro propio mundo, ¿no? Y un mundo en el que éramos muy felices. En muchas ocasiones yo también tenía la suerte, ese es un juego al que tú le dedicas mucho tiempo en solitario, pero tenía mucha suerte también porque pues algunos vecinos míos, como mi vecino de arriba, que se llama Javi, pues compartíamos, unos compañeros de clase, compartíamos jornadas de tarde aportando cada uno lo bueno que tenía de los Playmobil. Vamos a centrarnos en la docencia, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia en la escuela? En la escuela, esos primeros pasos en la escuela que siempre son difíciles, ¿no? Mira, yo tuve la suerte también de ir al Colegio Santiago Ramón y Cajal. En aquel tiempo quizá no fuese el colegio de moda. Mis padres se decantaron simplemente por un criterio de cercanía. Nosotros vivíamos en la Avenida La Vera, ¿cuál es el colegio más cercano? Ramón y Cajal, pues el niño se matricula allí. Mi madre siempre había tenido la idea, yo creo que también buena, de que yo estuviese pues en centros infantiles de la época, ¿no? Porque yo además estaba solo en casa entre mis primeros años, por lo tanto esa relación social con otros compañeros era muy importante para mí. Y eso me permitió que cuando llegué al colegio pues yo fuese alguien que, pese a ser hijo único en ese momento, pues pudiese adaptarme fácilmente a las condiciones del colegio en aquel momento de mañana y de tarde. Digo lo de la suerte del Colegio Ramón y Cajal porque era uno de los pocos colegios que había en Plasencia en aquel momento que podíamos llamar, como se utilizaba en aquel caso, en aquella época, un colegio de integración. Y yo tuve la oportunidad de convivir pues con minorías étnicas, con compañeros con discapacidad, que yo creo que eso es un valor muy importante dentro de la educación, ¿no? Porque al final te hace ver otras realidades, convivir con realidades muy diferentes y tomar conciencia de determinados aspectos, ¿no? Y mis maestros
todos en su conjunto, en mi caso evidentemente pues todos eran don y doña, ¿no? En el Ramón y Cajal de esa manera, pero con todo el cariño, pues nos referíamos a nuestros maestros, desde doña Tere, que me dio aquel parvulario en el que yo me integré en el Ramón y Cajal, hasta mi último tutor, que fue don Domingo, y el conjunto de mis profesores, doña Isabel, doña Florencia, todos aportaron, tengo que decir, don Feliciano, todos aportaron una parte en mí muy importante, que fíjate hasta qué punto ha sido importante, que yo he tenido más que una vocación musical, que la he tenido evidentemente y que es una de mis aficiones más importantes y se convirtió en mi profesión. Mi vocación fundamental fue la docente. Yo me quería dedicar a la docencia, y cuando yo llegué con 21 años a aprobar la oposición a mis primeras aulas al Colegio Inés de Suárez y la Escuela Hogar, que compartí ese año los dos centros, yo comencé aplicando los mismos métodos que en mí habían aplicado mis maestros, grandes maestros con una formación excepcional del Colegio Ramón y Cajal. Entonces, ya digo que ese periodo de los 9 años de la EGB con el parvulario fueron años buenos para mí, en los que evidentemente afrontar las dificultades, que son muchas, sobre todo de un preadolescente cuando termina esa etapa, pues le hace a uno madurar. Ya digo que tuve esa suerte de tener un centro donde la diversidad era parte fundamental de la vida cotidiana. Bien, bueno, yo creo que lo de la escuela está lo suficientemente aclarado, Fernando. Y por otra parte, una curiosidad por mi parte, ¿cuál era tu serie de dibujos animados favorita? ¿Tenías una? Pues mira, una de las que más me gustaban en mi época era Tom Sawyer, eran los sábados después del telediario, y recuerdo, te lo cuento como anécdota, que el día que llegó el Guernica a España, llegó justo a esa hora, y en directo Televisión Española retransmitió la llegada en avión desde Estados Unidos del Guernica, y eso hizo que no pudiéramos ver Tom Sawyer ese día. Y todavía lo recuerdo como esperabas con mucha satisfacción que llegara ese momento, y sin embargo no lo pude ver porque llegó el Guernica, el que luego se convertiría en uno de mis cuadros favoritos. Bien, vamos a entrar ahora un poquito en un aspecto más personal de nuestra persona, de nuestro personaje de hoy, don Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia. ¿Se considera un líder, por decirlo de alguna manera? Para nada. La palabra líder es una palabra que tiene muchas connotaciones. Yo me considero absolutamente una persona normal y con una vocación de servicio, porque la he tenido siempre. De hecho, antes te lo comentaba, ¿no? Dedicarse a la docencia y querer tener pues una actividad profesional encaminada a compartir lo poco que uno sabe con los demás, forma parte de ese servicio público para el que yo creo me educaron y que tengo vocación. Pero un líder es una palabra con muchas aristas y con una fuerza que quizá yo no tenga en mi persona. Entiendo, por tanto, que otorga o delega mucho a sus colaboradores, ¿no? A la gente que les rodea. Yo no soy nada intervencionista. Y yo he tenido la suerte, sobre todo estos años intensos, estos 7 años de alcaldía, en el que yo tengo la responsabilidad de coordinar un grupo, evidentemente, de que muchas cosas yo estoy encima, como corresponde, pero en el día a día yo intento que la gente que trabaja conmigo tenga la libertad suficiente, algo así como la libertad de cátedra que tenemos los docentes, ¿no?, de actuar en virtud de unos criterios puestos por todos, ¿no?, pero de actuar con esa libertad y sin la intervención permanente de alguien que está como fiscalizando la actividad de cada uno, ¿no? Y yo creo que eso es bueno para el grupo porque permite que haya una fluidez, un compartir, que surjan muchas ideas, muchas actividades. Yo creo que es positivo, pero intervencionista en ningún momento. ¿Qué piensa Fernando de la gente o qué piensa usted que la gente se equivoca al pensar sobre usted? No lo sé, es una pregunta complicada, pero mira, hay una cosa que yo siempre comparto cuando tengo la posibilidad. La gente que no te conoce de cerca, ¿no?, siempre dicen, la gente gana en las distancias cortas, ¿no? Eso es una frase hecha. Yo intento que esa distancia corta sea habitual con el ciudadano, como es evidente, pero es verdad que mucha gente tiene el prejuicio, y sobre todo en este momento, de que cuando ve el político, ¿no?, y en este caso, bueno, pues el político está en un escenario, en este caso pues en el escenario en el que nosotros nos encontramos ahora, que es el despacho de la alcaldía, o está en cualquier otro sitio, con una indumentaria, porque hay una equipación propia como del responsable político, ¿no? Tienes que ir medianamente... Y eso parece que en muchas ocasiones
el político en esa circunstancia no está bien visto, ¿no? En este momento ya digo que es bastante difícil por las circunstancias el encauzar esa idea, pero yo siempre les digo a la gente a la que tengo oportunidad, y he hecho referencia anteriormente a ello, yo soy un tipo absolutamente normal como puede ser cualquiera de ellos, porque cualquiera de ellos podría estar en el lugar en el que yo estoy. Las circunstancias son las que te permiten estar donde estás. Y nunca he olvidado, y lo digo muchas veces incluso en mis discursos públicos, el lugar del que vengo. Porque eso sería un error para mí e incluso para mi propia responsabilidad, que haría que mis pies no estuviesen en el suelo. Yo vengo de una familia humilde y yo he tenido pues, que afrontar dificultades pues como las que tiene cualquiera. Y muchas veces parece que el que está aquí esas dificultades nunca las ha tenido, no sé si me explico. De manera que esa imagen del político distante que viene de la pata del Cid no es el caso. Los que estamos aquí, yo en mi caso, vengo de una familia absolutamente normal, que ha tenido que hacer muchos esfuerzos para sacar adelante a sus hijos y que nos ha inculcado pues, los principios fundamentales de la honestidad y el trabajo como parte fundamental de la vida, ¿no? Entonces, esa imagen, bueno, no te conocen en la distancia, pues se distorsiona con respecto a la realidad, que la realidad es de donde uno viene, ¿no? En este caso de la familia de la que uno viene. ¿Y qué es aquello que no soporta en los demás? Algo que realmente le haga, digamos, esto no lo aguanto, no lo soporto. Hombre, yo creo que... Algún tipo de comportamiento, algún tipo de actitud. Hay una cosa que en política y en la vida en general, no me gusta y valoro muy negativamente, y es la deslealtad. Cuando uno está en un sitio porque lo ha elegido en su momento, pero las circunstancias no vienen como uno quisiera, y le da la espalda a eso de lo que ha formado parte durante un tiempo, a mí eso me parece una deslealtad. Y yo creo que esa es una de los principales defectos que puede tener alguien. No ser leal es como si yo en este momento no hablase de mi pasado humilde. Eso sería una deslealtad, olvidar de dónde vengo. No quiero decir solo en el ámbito político, sino en el de la vida, ¿no? Cuando tú tienes la posibilidad de ayudar a alguien, sea en el momento que sea, ¿no? Y tienes la posibilidad de hacerlo 2 veces, pero la tercera no puedes y te da la espalda a esa persona, eso creo que es una deslealtad, ¿no? Yo creo que es uno de los peores defectos que puede tener un hombre. ¿Qué haría si un amigo le juega una mala pasada? ¿Cuál sería su primer movimiento, por así decirlo? Hombre, yo creo que ante una circunstancia de esas características lo primero es analizar la realidad, ¿no? Porque es posible que ante esa mala pasada que te puede jugar un amigo tú también tengas parte de culpa. Entonces, en la medida de lo posible, intentar hacer un análisis lo más objetivo, que no es fácil, porque en ese momento las emociones te pueden, claramente. Pero intentar hacer un análisis de la realidad, y en muchas ocasiones tú mismo tienes que pedir perdón. A mí eso no me cuesta hacerlo. Incluso en muchas ocasiones para salvar pues una relación que para ti sea importante, ¿no? Porque si es un amigo de verdad, pues vas a hacer lo imposible porque la amistad se mantenga, ¿no? Y por lo tanto yo creo que intentaría por todos los medios, con la cabeza más fría posible, analizar la circunstancia e intentar canalizar esa situación. Tener un amigo es una cosa muy difícil de conseguir, un amigo de verdad, o alguien de la familia a quien tú aprecias mucho y se convierte en algo más que tu propia familia, y por lo tanto hay que echar toda la carne en el asador para que eso no lo perdamos como un tesoro que es, ¿no? Una pregunta que a mí me gusta mucho y que normalmente suelo hacer a los invitados es, ¿usted qué preferiría, viajar al pasado o al futuro? Pues mira, yo sueño muchas veces, te soy sincero también, sueño más con ir al pasado. Y me explico. Tener la oportunidad de reencontrarte con personas que has perdido, tener la posibilidad de seguir aprendiendo de ellas, porque el futurible es una cosa en el que tú... Pero viajar al pasado y tener la oportunidad de encontrarme con mis abuelos, esos de los que yo te hablaba, volver a encontrarme con mi padre, tener la posibilidad de encontrarte con maestros o con amigos que por circunstancias no están cerca, yo creo que eso es más enriquecedor. A mí sí me gustaría. Y también te digo otra cosa, yo que soy un amante de la historia, como es evidente también por mi formación, tener la oportunidad de viajar al pasado y viajar por esa ciudad que nosotros ahora vemos en el siglo XXI,
con las modificaciones oportunas de 830 años de historia, pero volver atrás y vivirla pues en el Renacimiento incipiente, cuando esta ciudad comenzaba a construir la catedral, los palacios, llegaba dinero de América, o vivirla en el 18, cuando llegan los franceses y se crea aquí una situación de mucha alerta, e incluso vivirla en momentos tan complicados y muy recientes como la propia Guerra Civil, ¿no?, que mis abuelos vivieron en primera persona. Yo creo que el pasado es mucho más enriquecedor para aprender de los errores. Muy bien, pues me parece fenomenal. Se suele decir, Fernando, cambiando un poco la dinámica de la entrevista, se suele decir que en política se miente mucho. ¿Esto es absolutamente cierto o uno miente porque no le queda otra? Hombre, yo procuro no hacerlo, la verdad, porque las mentiras tienen las patas muy cortas. Por lo tanto, principio fundamental, y de hecho lo hemos podido ver a lo largo de estos años en los que la vida política del país ha sido muy convulsa, y en episodios muy cercanos en el tiempo al momento en el que estamos, pues al final, cuando uno no dice la verdad, es bastante fácil que al final se vuelva en tu contra esa afirmación que ha hecho. Yo creo que es preferible, aunque en muchas ocasiones parezca que mejor encubrir una realidad que no te favorece, pues afrontarlo con valentía, decir la verdad. Y yo creo que la gente en la calle premia esa sinceridad. Luego tendrá el recorrido que tenga, evidentemente, y tendrás que afrontar otras muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que la gente en la calle lo que premia, o si no premia, desde luego sí valora, es que alguien, en este caso un representante público, sea sincero. Bien, amigos, pues aquí estamos, ¿no?, en la alcaldía de la ciudad de Plasencia, hoy con nuestro personaje invitado, don Fernando Pizarro, alcalde de la ciudad de Plasencia, con el que estamos, bueno, pues, compartiendo opinión, entrevistando, viendo un poco cuáles son sus sentimientos, hablando un poco de su personalidad. Pero vamos a entrar, una vez después de publicidad, vamos a entrar ya en materia pública, ¿no?, en lo que realmente todo es importante, obviamente, pero ustedes, estoy seguro que quieren saber también lo que respecta a su tarea profesional, a su devenir diario, ¿no?, al estar al frente de una alcaldía de una ciudad de más de 45.000 habitantes, pues tiene que tener su miga, ¿no?, y tal como están los tiempos. Pero no se vayan, porque volvemos con esa segunda parte, yo creo que merecerá la pena. Nos vemos. Oiga, si usted busca calidad, garantía, creatividad, originalidad, profesionalidad, trato personalizado, artículos únicos, todo esto y más se lo podemos dar. Asociación de Comerciantes, calle y Puerta Talavera, algo diferente. No lo dude y sea inteligente, piense en grande y compre al pequeño. En Plasencia, Asociación de Comerciantes, calle y Puerta Talavera. Encontrará de todo. Autos Robesa, líderes en el sector de la compra-venta de vehículos usados y de ocasión en el norte de Extremadura. Con más de 15 años de experiencia en el Valle del Jerte y tras el gran éxito en Plasencia desde nuestra apertura, seguimos ampliando nuestro stock de vehículos de ocasión con más de 40 coches de todas las marcas a su disposición. Además, te certificamos el kilometraje, garantía de hasta 24 meses en todas las ventas, con una financiación al 100% y a tu medida. También contamos con servicio de lavado a mano. Y por si fuera poco, te recogemos tu coche usado. Si buscas un coche en concreto y no lo encuentras, nosotros te lo traemos. Consúltenos sin compromiso y será atendido por un personal altamente cualificado. Abrimos los 365 días del año bajo cita previa. Visita nuestra web www.robesa.es. Estamos en Plasencia, en la calle Goicoechea número 4, frente a la ITV.
y en Navaconcejo, en la carretera nacional 110, kilómetro 25. Autos Robesa, calidad al mejor precio. Multisofás Torres, la mayor exposición de colchones y sillones del norte de Extremadura. Ven y conoce nuestro catálogo de sofás, sillones y canapés. Disponemos de una amplia gama, para todos los gustos y con la mayor comodidad. Confort y elegancia se unen para hacer de tu hogar tu lugar favorito. Visítanos en Avenida de España 54 y Avenida de Extremadura número 1. ¡Te esperamos! Jociles, con más de 60 años de actividad profesional, hemos cambiado la ubicación de nuestros despachos a la Avenida del Valle 19 de Plasencia, donde seguiremos a tu disposición en unas amplias y modernas instalaciones para ofrecerte el mejor y más atento servicio que mereces. Auténticos profesionales con una clara vocación de servicio. Te recordamos que somos agentes de la propiedad inmobiliaria, corredores de seguros, abogados, administradores de fincas, y ahora, gestores administrativos. Una dilatada experiencia en la que siempre y ante todo ha primado una seriedad y calidad en la gestión. Ahora queremos aún potenciarla más gracias a estas nuevas instalaciones en las que vamos a ser más accesibles y más cercanos hacia ti y a los tuyos. Quiero aprovechar esta ocasión para ofrecer estos nuevos despachos profesionales a nuestros clientes, amigos y colaboradores y por supuesto agradeceros cuantas atenciones y deferencias nos venís dispensando durante tantos años. Por supuesto que esperamos seguir contando con vuestra confianza en estas instalaciones ya más amplias y confortables. Ya sabéis, de ahora en adelante en la Avenida del Valle, en el número 19, tenéis vuestra casa. Por supuesto, no solo la casa, sino también vuestros amigos. Muchas gracias. Porque recuerda, desde 1955, tus profesionales en Plasencia tienen un nombre, Jociles. Bien, les saludamos de nuevo, continuamos en Perfiles, el programa de entrevistas que hoy con Fernando Pizarro, alcalde de la ciudad, pero en este programa obviamente ustedes también tienen la palabra, ¿no? Y para eso hemos salido a la calle. Nuestra compañera Vania ha salido a la calle y ha preguntado a los viandantes si tienen alguna que otra pregunta que hacerle al alcalde de la ciudad. Y sí que hemos encontrado a más de uno. Vamos a verlo. Nos encontramos hoy en la calle Talavera. En nuestro programa Perfiles queremos saber las preguntas que hacen los ciudadanos, porque los ciudadanos preguntan y nuestro invitado responde. Hola, buenas. Hola. ¿Quería hacerle usted alguna pregunta al alcalde? Bueno, pues sí, además es amigo y le aprecio y demás, pero le quisiera preguntar, Fernando, después de lo que está ocurriendo a nivel nacional con el partido, ¿qué previsiones tienes para las próximas elecciones locales aquí en Plasencia? Nada más. Señor alcalde, ¿cuándo Obras Públicas va a arreglar ya definitivamente la avenida de Martín Palomino? Que ya son 30 años de retraso. Eso es una gran deuda con la ciudad. ¿Qué piensa hacer si vuelve a salir reelegido de cara al pequeño comercio, ¿no? Referente a aparcamientos, por ejemplo, referente a que todas las calles del centro se encuentren también que seamos todos iguales, ¿no? Y sobre todo que al pequeño comercio de la ciudad yo creo que hay que cuidarle. ¿Y qué piensan hacer al respecto? Pues yo quería preguntar al señor alcalde por el tema del empleo, que es una cosa que nos preocupa a todos los ciudadanos y queríamos saber pues cuál es la política que tiene para crear empleo en la ciudad, que nos preocupa. Bueno, don Fernando, ahí tiene usted una primera batería de preguntas, que tenemos más, ¿eh? Pues bien, interesantes todas.
La de mi amigo Pachi es difícil responderla. Intuyo que la pregunta es si yo me voy a presentar a las elecciones o no. Ya sabéis que ese tipo de decisiones no es una decisión solo personal, sino que involucra a mi entorno más cercano y también a un partido, ¿no? Y a mis colaboradores más cercanos. Por esa razón nos hemos emplazado un poco para tomar esa decisión conjuntamente después del verano, en el que seguramente ya el partido establezca los candidatos para las alcaldías, sobre todo de las ciudades, los municipios más grandes de la región. Y así nosotros también pues tenemos la posibilidad de pensarlo con cierta tranquilidad, ¿no? Porque es una decisión que de alguna manera afecta, como digo, no solo a ti, sino al conjunto de las personas que te rodean, y yo creo que es bueno reflexionarlo para afrontarlo con toda la ilusión y toda la esperanza que requieren este tipo de cosas, ¿no? Y así tienes tiempo suficiente para dedicarte a lo que de verdad afecta a los ciudadanos, que es el día a día, ¿no? En cuanto a lo que me preguntan de Martín Palomino, sí. No, mira, hay un contacto muy directo y permanente entre la Junta, el Ministerio y el Ayuntamiento. Sabéis que hemos llegado al acuerdo de que seamos las tres administraciones conjuntamente, con 2 millones de euros aproximadamente cada una, las que invertamos nuestros esfuerzos en arreglar Martín Palomino. Tengo que decir que hay un buen entendimiento, yo tengo buena relación con el ministro, con el que he compartido pues otros ámbitos de la vida política, y también con el consejero, con el que tengo una buena relación. En este momento están terminando de ajustar un convenio entre 3 partes. Es muy complicado, ¿no? Las abogacías tanto del Estado como de la Junta, e incluso el Gabinete Jurídico del Ayuntamiento, pues intentan que todo sea legalmente, que no haya ninguna posibilidad de dar marcha atrás con esa inversión tan importante y tan importante para la ciudad de manera particular, y por lo tanto yo espero que en las próximas semanas ya pase por los consejos de gobierno y el Consejo de Ministros, que las abogacías pues establezcan aquellas cosas que posiblemente haya que cambiar. Si no es así y dan el visto bueno, pues que se firme cuanto antes. El siguiente paso será que la Junta, que ese es su compromiso, del consejero y del presidente de la Junta, pues redacten el proyecto de adecuación de Martín Palomino y la Avenida de España. Yo quiero poner entre paréntesis, si me lo permite, que es verdad que Martín Palomino todos tenemos mucho empeño en poder hacerlo, pero en estas legislaturas tan complicadas hemos podido hacer la otra entrada, que es la entrada centro, ese desdoblamiento de la carretera antigua de Montehermoso, que yo creo que ha sido una excepcional obra que ha permitido modernizar mucho nuestros accesos, ¿no? Que fue una de las cosas que a mí me pidieron cuando entré. Los accesos a las ciudades hay que arreglarlos. Estamos en Martín Palomino, que yo espero que se desenvuelva lo antes posible, pero ya está esa entrada centro tan importante para la ciudad. En cuanto al pequeño comercio que nos preguntaba Emilio, y con el que tengo la posibilidad de hablar en muchas ocasiones de este asunto, pues mira, una de las aportaciones que vamos a hacer y que van a ser visibles en unos pocos meses es el incremento de plazas de aparcamiento. Cuando nosotros llegamos en el 2011, estaba casi por concluir el parking de las huertas de la isla, lo ampliamos nosotros posteriormente con el aparcamiento un poco más lejos del casco histórico, pero que completaba este de los ascensores, que es el del Puente Nuevo, y con fondos europeos conseguidos, con ese gran trabajo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento, y hemos conseguido 12,5 millones de euros en fondos europeos, pues hay una cantidad muy importante que se dedica a los aparcamientos, porque es una solicitud no solo del comercio del centro, sino también de todo el mundo que quiere bajar al centro, que quiere venir de los pueblos del entorno, de otros barrios, al casco histórico, que es donde sigue estando gran parte de la actividad, ¿no? La financiera, la comercial, la cultural, etcétera, etcétera. Y en muy breve espacio de tiempo yo tendré la primera reunión con la empresa ya adjudicataria de la obra del aparcamiento de Sor Valentina Mirón en la calle Velázquez, 300 plazas de aparcamiento gratuito que va a haber en esa zona, casi al otro lado del parking de los ascensores de las huertas de la isla, lo que permite que toda la gente que venga por el norte pues pueda aparcar ahí. Y también en proceso, yo espero que la adjudicación, la Diputación conjuntamente con el Ayuntamiento lo podamos hacer cuanto antes, del aparcamiento de Eulogio González, lo que hoy es aparcamiento, y que se creará un espacio en 3 plantas, ese más pequeño porque el lugar es más pequeño evidentemente, pero también es mucho más complejo de actuar por la cercanía al casco histórico, que son 120 plazas de aparcamiento también gratuitas divididas en tres plantas, ¿no? Por lo tanto, la aportación, y que podremos ver, ya digo, dentro de unos meses, porque la obra de la calle Velázquez comenzará este verano, ya adjudicada, como digo, a una empresa además con sede en Coria y con sede en Plasencia, por lo tanto que lo van a hacer empresas placentinas. Bien, pues ese aparcamiento
estará terminado, si por bien es y si el tiempo lo permite. Tiene un periodo de obra máximo de 12 meses, con lo cual si empieza este verano, el verano que viene estaría totalmente abierto al público, ¿no? Yo creo que eso será una gran aportación precisamente al comercio del centro. No se puede quedar solo en el aparcamiento, intentamos colaborar con ello pues con otras muchas cosas. Una de ellas, con otros fondos europeos, $500.000 de euros que vamos a invertir en la señalización del centro. Que es muy importante pues para sobre todo el comercio, establecimientos turísticos, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que será un gran cambio el que se dé y por lo tanto una aportación a ese centro comercial abierto que tenemos en el centro, esa zona centro, que sigue teniendo pues gran parte del comercio en nuestra ciudad, ¿no? Y la última pregunta del empleo, que evidentemente es una preocupación para todos. Es verdad que yo no tengo una varita mágica aquí, que ojalá la hubiese tenido en el 2011 y hubiese podido erradicar esa lacra que teníamos, una lacra producida por una gran crisis a nivel nacional y que nos afecta de manera particular a los de Plasencia, pues sobre todo porque el 60-70% de nuestra actividad económica está basada en la construcción, ¿no? Y hacer ese cambio es francamente complicado. Yo en mis primeros años de alcalde, cuando esa bola de nieve seguía aumentando y era imposible pararla, pues llegamos a tener 6.000 parados. En este momento tenemos algo más de 4.000, 4.200 aproximadamente. Por lo tanto, es verdad que muy lentamente, pero hemos ido reduciendo esas listas del desempleo. Con la ayuda evidente, no solo del ayuntamiento, porque reitero, yo no tengo capacidad ni competencias, pero sí con la ayuda de otras administraciones y sobre todo de la mejora en determinados aspectos económicos de la ciudad, léase el turismo y también la parte comercial, que ha vuelto a resurgir de alguna manera, se abren más establecimientos, etcétera, etcétera. Con todo eso hemos logrado reducir esas listas de desempleo, que yo espero seguir reduciendo a medida que esos fondos europeos de los que estamos hablando se pongan en marcha. Hay dos proyectos que crean un número de trabajadores aproximadamente de 200 personas que pueden estar trabajando entre las dos residencias de mayores. La que va a hacer el ayuntamiento en los pabellones militares con fondos europeos y la que un privado está realizando en Ciudad Jardín con una inversión de 7 millones de euros, lo cual va a crear, ya digo, otros 200 puestos de trabajo, ¿no? Yo hace poco he tenido una reunión con inversores extranjeros para hacer una planta de reciclaje de plástico. Tengo entendido, ¿no? Norteamericanos. Son estadounidenses y quieren invertir aquí en esa planta de reciclado y que puede crear alrededor, a medida que vaya creciendo, hasta de 200 puestos de trabajo, ¿no? Bien, pues nosotros contactamos con todo el mundo con el fin sobre todo de que conozca este lugar y vea que aquí, bueno, pues hay buenas comunicaciones cerca de Portugal, cerca de Madrid, en el corazón de la Ruta de la Plata, y puede ser buen lugar para establecerse. Esas inversiones privadas generan empleo, como es evidente, ¿no? Así que trabajamos, la verdad, con mucho empeño y con mucha intensidad para que el problema más importante que ha tenido la ciudad pues se vaya paliando paulatinamente. Bien, ustedes han preguntado, luego tendremos más preguntas de la calle, obviamente, pero retomamos un poco, digamos, el perfil de la entrevista. ¿Está contento Fernando de cómo lleva hasta el momento, digamos, gastado o invertido el presupuesto que tiene el ayuntamiento de la ciudad? Y por otra parte, a veces surge el tema de la oposición con el tema de que no le informa debidamente o les esconde datos, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que decir al respecto? Empiezo por el final. En una administración actualmente en el siglo XXI, esconder un dato es imposible. ¿Qué demuestra esa afirmación de la oposición? Que como ven no son todos, pues que la oposición trabaja poco seguramente. Y esos datos, todos publicados en el portal de transparencia, en la administración electrónica, no está en mi despacho. Esa documentación que ellos pueden requerir está en secretaría, está en intervención, está en tesorería, con lo cual está al alcance de cualquiera. Por lo tanto son excusas por no trabajar lo que uno tiene que trabajar, porque aun estando en la oposición hay que trabajar. No se trata solo de decir, es que no me dan, no. Tienes todas las posibilidades y cuando hay cualquier petición por escrito, la documentación se le da como tiene que ser normalmente, y lo que yo seguramente no he vivido en épocas pasadas, pero evidentemente el principio fundamental yo tengo nada que ocultar, por lo tanto el principio fundamental es la transparencia. Y en segundo lugar, y en cuanto al presupuesto, pues tengo que decir que nosotros hemos sufrido, yo he sido alcalde en el peor momento de la democracia, en el peor momento económico de la democracia. Porque la mayor crisis económica de estos 40 años ha surgido en la época anterior a mí, y a mí me ha tocado el gordo de la lotería, el peor momento, el desierto más absoluto. ¿Cómo nosotros conseguimos dinero? ¿Cómo conseguí dinero en una administración local? Vendiendo terreno. No vendíamos ni un metro cuadrado, Quique, de terreno.
sacando un crédito en un banco. Nadie nos daba un crédito porque teníamos el máximo de endeudamiento por ley que nos venía de las legislaturas anteriores. Yo no he sacado ni un crédito nuevo. Y por otra parte, a través de los impuestos, pero en una situación de crisis, ¿tú cómo subías los impuestos? ¿Cómo grababas el agua? ¿Cómo grababas cualquier otro impuesto importante? Porque nosotros así lo hubiésemos considerado, era imposible. Por lo tanto, nosotros hemos tenido que administrar escasamente lo que nos llegaba sin poder hacer fuegos de artificio, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, hemos intentado en todo momento aplicar un criterio lógico doméstico, el que tú aplicas en tu casa, yo en la mía, de intentar por todos los medios que los gastos sean los importantes, eliminando todo lo superfluo. Y evidentemente una cosa muy importante, hemos trabajado durante mucho tiempo, en este caso 7 años, para conseguir dinero de Europa, porque al final era el único que nos podía dar dinero, ¿no? Con las convocatorias de fondos europeos, y hemos conseguido 12 millones de euros, que no es nada desdeñable, para hacer aparcamientos, residencias de mayores, para hacer inversiones importantes, que hasta el momento estamos teniendo suerte, porque encima la están haciendo empresas de Plasencia o del entorno de Plasencia con personas de Plasencia. Por lo tanto, eso es trabajar también, bueno, pues en la medida de lo posible, porque las listas de desempleo se reduzcan, ¿no? Por lo tanto, ya digo que siempre y en todo momento hemos tenido un momento de, o sea, un criterio no de austeridad, pero sí de lógica, ya te digo, doméstica fundamentalmente, ¿no? Sin que los servicios del ayuntamiento bajaran en calidad y en cantidad, sino todo lo contrario, aumentándolo, en fin, con la ayuda de mucha gente, ¿no? Y todo eso, en este año en el que estamos, en el 18, pues hemos tenido la posibilidad, como tú bien sabes, con 2 operaciones que han surgido, una de ellas trabajándola durante mucho tiempo, que es el parque eólico. Ayer me preguntaba en una reunión con los mayores del Hogar de la Data, ¿y qué nos aporta el parque eólico? Pues mire, de momento, y casi sin haber empezado a construir, 2 millones de euros. 2 millones que nosotros ya habíamos incorporado antes de los presupuestos, en nuestros presupuestos para el 18, y que están incorporados en las partidas de creación de empleo. Para las bolsas de trabajo, el plan de experiencia, un plan de empleo social, de manera que nosotros tengamos un margen más amplio y podamos, pues, aportar más dinero a esos proyectos de generación de empleo que hacemos conjuntamente con la Junta de Extremadura, ¿no? Y por otra parte, el corcho, que aunque parezca una cosa del siglo XVIII, sigue reportando beneficios a la ciudad, el corcho de Valcorchero. Y en este caso, entre 700 y 800.000 euros hemos conseguido que, del mismo modo y como prioridad, como nos preguntaba esta vecina, pues ha incorporado esa partida, porque sabéis que, entre otras cosas, por ejemplo, nosotros con cargo a los proyectos de generación de empleo, las bolsas de empleo social, se mantienen algunos servicios, como es el caso de la ayuda a domicilio. Y nosotros, por sentencia judicial, y una sentencia judicial muy justa, pues ha habido que aumentar los salarios en un 100% a las ayudas a domicilio. Y eso requiere que en los proyectos de generación de empleo, nosotros, si antes aportábamos, imagínate, 1 millón de euros, ahora tengamos que aportar casi 2 millones de euros para poder seguir sosteniendo ese servicio tan importante para nuestros mayores, para que las trabajadoras y trabajadores que lo asumen tengan las remuneraciones que se merecen, ¿no? Por lo tanto, todo este dinero que hemos sacado nuevo de unas cosas y de otras, trabajando mucho, que no ha venido por obedecer del Espíritu Santo, se invierten en ese tipo de cuestiones. Así que ya digo que nosotros intentamos por todos los medios mantener los niveles de lógica doméstica para desarrollar el presupuesto. Bien, vamos un poquito apretados de tiempo, Fernando. Evidentemente todo lo que explicas merece esa explicación, porque si no quedaría, por decirlo de alguna manera, si me permite la expresión, un poco cojo. A la hora de hablar hay que hablar con criterio, precisamente, y hay que dejar todos los cabos atados para evitar malos entendidos, sobre todo pensando en ustedes, ¿no? Pero hay 2 problemas que yo quiero pensar que preocupan, y te pido en la medida de tus posibilidades, Fernando, en síntesis, en la respuesta. El problema de las huertas, eso lo vamos a llevar de por vida, pero ¿en qué situación se encuentra ahora? Porque hay gente, claro, que dice que vamos a pagar eternamente ese problema. Bueno, pues la huerta, si hay alguna forma de... Me apuntaba el otro día un ciudadano por la calle que por qué no se cobraba el parking de la isla, por ejemplo, apuntando algo, ¿no? Eso sería... casi nos costaría dinero si lo cobráramos, por la sencilla razón de que tienes que cobrar una cantidad muy determinada por responder a esta persona, que a mí también me lo han dicho muchas veces, y luego requiere de pagar una infraestructura y sobre todo un personal que esté pendiente. Al final todo lo que recaudáramos pues no nos daría ni siquiera para pagar todos esos recursos. Al margen de eso, tengo que decir que la respuesta más evidente es que todas las inversiones en fondos europeos no se pueden cobrar, y ese parking está hecho con fondos europeos.
De manera que nosotros, por convocatoria de los fondos, si yo empezara a cobrar ese parking, vendría a Europa, porque cada 6 meses viene un inspector y dice, ¿usted cobra por esto? Pues devuélvanos el dinero de lo que ha costado. Evidentemente no estoy para devolver. Creo que queda clara la respuesta. Eso, por eso yo antes subrayaba, el parking de Velázquez, de Sor Valentina Mirón o de Eulogio González serán gratuitos. ¿Por qué? Por esta misma razón, porque a mí no me permiten hacer inversiones en fondos europeos que luego se cobren, ¿no? Por lo tanto, respondido eso, nosotros lo que intentamos por todos los medios es que las huertas de la isla no sean un peso añadido para el ciudadano. Porque para mí sería tan fácil como subir todos los impuestos. Pero eso no puedo hacer, porque al final el peso de las huertas lo pagarían los ciudadanos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues casi con una cirugía ingeniería económica, ¿no? Sí. Y todo esto sale pues con ayuda de otras administraciones. Y resumo. Nosotros tenemos que empezar a pagar desde octubre de este año 1,5 millones de euros a los propietarios en concepto de intereses, aproximadamente 1.200.000, 1,5 millones de euros en virtud de los cálculos que hagan, por sentencia del juez. Bien, pues nosotros esa cantidad que a mí me gustaría invertir en hacer más cosas, bueno, pues es fácil que nosotros con las liquidaciones positivas, haciendo buena gestión económica, podamos conseguir ese dinero y podamos pagarlo. Como el dinero de las liquidaciones positivas solo se puede invertir en deuda, pues nosotros hacemos frente a eso. Nosotros en los próximos aproximadamente 12-15 años, ese 1,5 millones de euros hay que tenerlo preparado para pagarlo en concepto de interés. Y luego están los 24 millones de euros que nos dejó Hacienda para pagar el principal. Fue una obligación del juez, no lo olvidemos. Es decir, el juez nos dijo, oye, tenéis esta herramienta, tenéis que usarla. El Ministerio permite acogerse a este tipo de créditos para pagar. Pagáis el principal y luego los intereses los vais pagando poco a poco. Bien, es mejor tener como acreedor Hacienda que no a los propietarios. Con Hacienda hemos llegado a un primer acuerdo. Nos ha dado 3 años más para devolver el crédito, pero no solo porque nosotros tengamos oxígeno y mejoremos nuestras cuentas, sino también para que haya 3 años en los que podamos negociar una mejor devolución del crédito y yo a partir del 2020, yo quien esté aquí, devuelva ese dinero, pero no 3,5 millones cada año, que eso es una barbaridad, sería imposible, sino en una cantidad más pequeña que el ayuntamiento pueda afrontar y ya digo, no tenga una repercusión en el ciudadano, que es nuestro objetivo. Si me permite, Fernando, al hilo, y perdona la interrupción, porque estamos hablando de un presupuesto en la ciudad de ¿cuánto? 30 millones de euros. Con lo cual, nosotros en este año tenemos algo más por los fondos europeos. Eso llega a tener 35, pero reales son 30. Pero daos cuenta que el 80-90% del presupuesto está gastado porque hay que pagar a todo el personal del ayuntamiento, la limpieza, los jardines, los bomberos, es decir, que gran parte del presupuesto está gastado. Por eso contamos con tan poco dinero y por eso nos apretamos el cinturón en la medida de lo posible con el fin de que tengamos, y nos lo apretamos no en las cosas de la calle, sino en las cosas de la casa, con el fin de que tengamos liquidaciones positivas y podamos afrontarlo. Yo traslado un mensaje de tranquilidad, porque yo creo que el ayuntamiento paulatinamente va a metabolizar, como lo está haciendo hasta ahora, sin que la calle sufra riesgo. Que el dinero me gustaría invertir en otra cosa, no te lo niego, cualquiera que estuviese allí. Pero bueno, a mí esto me ha tocado, porque yo también aprovecho esta pregunta que me haces, porque mucha gente que no conoce la historia del asunto puede parecer que yo soy el culpable. Pero es que este problema, como tú bien sabes, se generó hace 40 años y a mí me ha tocado la China, claro, las sentencias judiciales del Supremo irrecurribles y las obligaciones además que me planta un juez ante las cuales es difícil que nosotros tengamos margen de maniobra más que cumplir lo que nos dice un juez y la ley, ¿no? Y estamos intentando hacerlo, como te decía, criterio fundamental, que se sufra poco en la calle este asunto que generaron con anterioridad mis antecesores y que de alguna manera pues hay que ponerle solución. Bien, pues hemos hablado del paro, hemos hablado del empleo, del gobierno, en cuanto al tema de aparcamientos, del gobierno municipal, de qué manera puede o no llevar a cabo sus proyectos, por aquello entre comillas, el problema serio que arrastra la ciudad con el tema de las huertas. Pero ya, como digo, vamos un poco mal de tiempo y hay otra cosa que está un poco en el ambiente, en la calle, ¿no? Aparte de otras muchas que ya ha dado respuesta un poco a través de su propia conversación, ¿no? Pero en este sentido, el tema de Santa Bárbara, la gente está un poco candente también con ese tema. Muy reducidamente, Fernando, por favor, por aquello del tiempo. La Sierra de Santa Bárbara es otro problema que viene generándose hace 40 años, ¿no?
Nosotros utilizamos la revisión del plan para poder dar las herramientas y solucionar gran parte de las viviendas que estaban en terrenos ilegales, en terrenos no urbanizables y por lo tanto generan viviendas que no están dentro de la legalidad. Evidentemente el plan no podría dar respuesta a todo, puesto que había unas premisas de medio ambiente por parte de la Junta y algunos de esos sectores quedaron fuera. En este momento hay una profunda reflexión sobre el asunto, intentando por todos los medios, porque es lo que nosotros tenemos que hacer, intentar dar solución a esos problemas históricos a través de las herramientas que nos da la ley, sin que esto pueda suponer una injusticia para unos y para otros, ¿no? Sino que intentar llegar a un acuerdo legal para poder solucionar este problema. Y es en lo que estamos trabajando. Es verdad que está judicializado el tema y hay denuncias por uno y otro, pero nosotros, como tú comprenderás, habida cuenta de que cuando llegamos aquí en el 2011, rápidamente a mí, sobre la mesa que tenemos enfrente y que nuestros telespectadores no ven, bajaron los abogados y letrados de urbanismo y me pusieron todos los expedientes en materia de disciplina urbanística sobre la mesa y dijimos desde el principio, 2011, hay que seguir cumpliendo la ley, porque no podemos saltarnos una ley cuando nosotros juramos una Constitución y nuestra responsabilidad es que todos la cumplan, todos cumplan la ley. Por lo tanto, como garantes de esa legislación, nosotros tenemos que cumplirla también, ¿no? Y a partir de ahí comenzó pues la aplicación de la ley y también la aplicación de la reflexión en torno a determinados espacios que había que intentar por todos los medios que no se convirtiesen en un problema para nadie, sino que pudiésemos, en virtud de la legislación, poder arreglarlos, ¿no? Y poder estar dentro de esa ley. Por eso te digo que a mí eso me mantiene tranquilo, pero es un tema nada bonito, ¿no? Porque a uno lo que le gusta es hacer inversiones en su ciudad para mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos y estar pendientes de una cosa que se debía haber solucionado hace 40 años, pues no va a ser una rémora, ¿no? Pero es lo que me ha tocado, es mi obligación y yo también traslado un mensaje de tranquilidad con respecto a la sierra. Eso es buena noticia. Bueno, vamos a ver qué nos pregunta también la gente de la calle, porque tiene también preguntas para el señor alcalde. Vamos con una segunda batería de ellas. Hola, buenas. Estamos en el programa Perfiles y tenemos de invitado al señor alcalde. ¿Te gustaría hacerle alguna pregunta? Sí, para decirle... No, pues... Espérate un momento. Que ahora... No me pongo que me van a cerrar. Bueno, hola. ¿Te gustaría hacerle alguna pregunta al señor alcalde? Sí, podemos preguntarle directamente sobre la calle Talavera, que es la que estamos ahora, por el tema del alumbrado de Navidad, que este año que lo que va a hacer, porque el año pasado nos sentimos un poquito discriminados respecto a la calle del Sol, dado que tenía una gran luminosidad esa calle y esta estuvimos con bastante menos luminosidad, bajo nuestra opinión. Que va a hacer para regular, por ejemplo, la cantidad de mascotas pequeñas y grandes que hay en la zona centro y en las ciudades, porque yo sé que se está regulado el tema de recogida de excrementos de los perros, pero el pis, por ejemplo, no. Y debería, o ya que no está regulado, aumentar un poco la limpieza. Yo soy una gran defensora de los animales, de hecho tengo 2 mascotas y creo que hay pocos espacios para ellos, para que puedan andar libres, que siempre los tenemos que llevar con la correa y me gustaría que hicieran algo para que fueran libres, porque ellos también necesitan jugar y tener su libertad. Señor alcalde, señor Pizarro, ¿cuándo van a concedernos un poquito la subvención para las peñas flamencas de aquí de Plasencia? Muchas gracias. Me gustaría preguntarle al alcalde si sería posible que nos pusiera un contenedor amarillo para plástico, para reciclar el plástico de la gente que tenemos tienda y que originamos cartón y plástico también. Vale. Tirarlo todo al contenedor de la basura, ¿no? Sin reciclar, si se puede. Bien, pues vamos a ver qué responde el señor alcalde a estas peticiones o a estas preguntas que nos hacen los ciudadanos. Hay de todo, ¿eh, señor Fernando? Hay de todo y todo muy interesante, la verdad, y no le falta razón a la gente que pregunta. En primer lugar, la calle Talavera. Es verdad que el año pasado hubo una iluminación diferente en la calle del Sol, hicimos esa prueba. La verdad es que la prueba fue muy satisfactoria. Y la intención, la verdad, para el próximo año, estamos ahora en tiempo precisamente de empezar a ver, de licitar, de pliegos de condiciones, etcétera, etcétera, pero la idea es que esa prueba que hicimos en la calle del Sol fue tan buena que podamos extenderla a las calles comerciales del casco histórico. Por lo tanto, yo espero que de algún modo tengamos la posibilidad de dar la misma respuesta a las distintas calles comerciales que hay en el centro. Además, la calle Talavera es muy activa en actividades de promoción del comercio, etcétera, etcétera.
Luego había dos preguntas Mascotas. poco enfrentadas, ¿no? Pero yo creo que complementarias al final. El concejal de Medio Ambiente está diseñando en este momento, y respondo a la segunda vecina, está diseñando distintos lugares para tener la posibilidad de soltar mascotas. Ya hay varios en la ciudad, hay algunos con horario concreto a los que se puede ir y en ese horario poder soltar a la mascota, y luego está el de la isla, que es un espacio también abierto para que las mascotas estén sueltas. Pero aún así es verdad que la gente pues quiere espacios más cercanos de su casa. También nos encontramos con problemas, porque hemos elegido algunos espacios que los vecinos de alrededor ponen pega, entonces hay que intentar calibrar y consensuar los sitios para que luego no sea un lugar de enfrentamiento entre unos y otros, ¿no? Pero en ese trabajo estamos ahora con el fin de ampliar las zonas en las que los animales pueden estar sueltos, que también nos va a permitir que esas personas que tienen mascota no lo suelten en lugares, sobre todo de ocio infantil, porque hay gente que lo hace con mala educación, la verdad, y que al final los encontramos excrementos de perro en los juegos infantiles, cosa que es francamente un problema de salud, ¿no? Es un problema de educación. Entonces, bueno, fundamentalmente. Vamos también a intentar calibrarlo, encontrar unos sitios, intentar que con criterio didáctico pues cada uno utilice el lugar que le corresponde, ¿no? ¿El amigo de la peña? Evidentemente, Vicente, tanto una peña como la otra hacen un trabajo excepcional. Yo tengo la oportunidad de compartir con ellos en muchos momentos, incluso tanto a ellos como a Vicente, a su hermano, como a Román, que es un poco el responsable de la otra peña, pues les hemos agradecido mucho, incluso con algún pequeño homenaje humilde por su contribución al flamenco y a la cultura en Plasencia, y que no duden que cualquier necesidad que ellos tengan, pues nosotros haremos frente a ella en la medida que podamos, pero sobre todo con la justicia de que ellos se lo merecen, la verdad, ¿no? Además, mucho aficionado al flamenco en Plasencia. Y por último, lo del contenedor. Nosotros en el centro tenemos una complicación añadida, ¿no? Toda la ciudad se recoge con un camión de carga lateral, ¿no? Entonces el camión va por todas las calles, colocamos los contenedores en aquel sitio donde el contenedor puede actuar, porque es de grandes dimensiones, el camión, etcétera, etcétera. Pero en el centro se estableció el quita y pon, que llaman, ¿no? A las 7 de la tarde se ponen los contenedores, a las 2 de la mañana lo más tardar se han quitado. Y entonces solo hay contenedores verdes. Pero esa reflexión que hace esta empresaria de la calle Talavera, pues es verdad que nosotros también nos la hemos hecho, porque yo, que vivo en el centro, tengo posibilidad de reciclar, y yo quiero reciclar, y como yo, muchos que viven en el centro. Entonces estamos analizando la fórmula para que podamos mantener el quita y pon. Realmente simplemente porque el casco histórico es un mobiliario muy feo, en un casco histórico como el nuestro, tener los contenedores, entonces intentar paliar esa presencia de ese mobiliario tan feo que son los contenedores, pero atendiendo a que en el siglo XXI, y ya bien avanzado el siglo XXI, pues se requiere el reciclaje. Entonces estamos estudiando la fórmula. Bien, pues yo creo que tienen una respuesta bien clara por parte del señor alcalde, pero tenemos más, yo creo que tenemos más. Vamos a intentar que... Hay alguna que otra proposición también, no solo preguntas, ¿eh? Vamos a ver qué le propone el ciudadano también. De agradecer. Sí, me gustaría proponerle o hacerle una pregunta de que hiciese más cosas para la gente joven de aquí de Plasencia. Yo no soy de aquí, soy de Jerte, pero tengo aquí un negocio. Y para incentivar a la gente joven, hay mucha gente que no se queda aquí en Plasencia o en los pueblos de alrededores, sino que se va a Salamanca porque está más cerca y hay más actividades para ellos, tanto de tipo deportivo como de ocio. Bueno, más que una pregunta, una propuesta que aumentara mucho más el nivel de deporte y la atención al deporte en Plasencia, que es un paraíso, y se merece organizarlo en todas las formas y en todas las actividades deportivas, incluido el caballo, que es muy importante en esta zona. ¿Vale? Sí, bueno, más que pregunta le voy a hacer una proposición, a ver qué le parece. ¿Puede ser? Bueno, pues nada, Fernando, buenos días. Te quería comentar, a ver qué te parece a ti. Ya que el acceso al centro está tan restringido y sobre todo el tema de aparcamientos, a lo mejor poner una parada de autobús en la plaza para que el autobús tuviera entrada y salida al centro, para que la gente mayor pudiera venir a comprar o hacer sus compritas o tomarse sus cañitas por el centro, o la gente que tiene coche pero que tiene tan restringido el aparcamiento, pues pudiera acceder al centro con facilidad, ya que tendría diferentes horarios
digo yo, una parada de autobús en la Plaza Mayor de Plasencia. ¿Qué te parece, Fernando? Bueno, pues sí, no me importaría, porque le hablé hace ya un tiempo de una calle que tengo fatal, me prometió que iba a ser la primera que iba a arreglar cuando cogiera un dinero que le tenían prometido, y tengo ganas desde luego de que lo hagan, porque es una calle fatal y yo voy siempre con muchas dificultades. Fernandito, por favor, que soy María Pola, arréglame la calle. Bueno, pues te decíamos que teníamos proposiciones también, no sé qué tienes que decir al respecto de estas, ¿no? Muy Hay algunas interesantes, ¿eh? Muy interesante. Y además alguna que está acorde un poco al pensamiento que nosotros podamos tener y que yo agradezco, porque no solo se trata de pedir, que es muy importante, sino también de que te ofrezcan posibilidades, ¿no? En cuanto al tema de los jóvenes, yo creo que conociendo profundamente la ciudad, uno se puede dar cuenta como actividades para adolescentes, que es un periodo muy complicado, con las escuelas de ocio, la Casa de la Juventud, la Factoría Joven, el Centro para la Creación Joven y muchas asociaciones como los 4 Boy Scouts que hay y otras muchas que crean permanentemente actividades y tareas para ese periodo de tiempo tan complicado. Yo creo que nosotros tenemos una oferta muy buena, ya digo que en un tanto por ciento muy importante de la Administración, el Ayuntamiento y la Junta, ¿no? Pero las propias asociaciones generan mucha actividad. A partir de cierta edad, 18 o 20 años, nosotros somos ciudad universitaria, con lo cual en Plasencia hay un ambiente universitario bueno, ¿no? Las actividades, pues en muchas ocasiones no son las que genera el ayuntamiento, sino los propios establecimientos, los conciertos de los jueves, por ejemplo, en un bar histórico de esta ciudad, las actividades que generan los propios universitarios. Nosotros en el programa de feria se puede comprobar cómo hay actividades para los jóvenes en un tanto por ciento muy importante, un DJ en la plaza, el concierto grande de la Plaza de Toros, es decir que hay actividades culturales, deportivas y de ocio en un tanto por ciento muy importante. Es verdad que nosotros podemos fallar en alguna cosa y requiere de una inversión mayor, estamos abiertos evidentemente a las propuestas que nos puedan hacer para mejorar esa situación, ¿no? En el caso del deporte, yo solo tengo que ver la agenda de mis compañeros de deportes para saber qué actividades deportivas hay infinitas. Hay clubes de todo tipo y condición, e incluso duplicado y triplicado, como todos sabemos, porque en esta ciudad pues hay varios equipos de fútbol, hay varios clubes de atletismo, hay varios clubes de natación, hay varios clubes de rugby, hay varios clubes de muchas cosas. Por lo tanto, opciones deportivas, competiciones y torneos hay muchas. Es verdad que algunas podemos fallar y que no haya esas actividades, ¿no? Yo entiendo que la pregunta de este buen amigo hacía referencia pues que quizás no haya una actividad hípica. Nosotros hubo en tiempos. Que la isla fue centro fundamental y podemos retomar esa idea, evidentemente, con la intención de recuperar esa tradición hípica que ha habido en Plasencia sin ningún tipo de problema. Viéndolo, y yo le pido a quien nos hacía la pregunta pues que contacte con nosotros, porque además entiendo que él sabe del tema y ver qué posibilidades tenemos para poder recuperar esa memoria hípica que tenía la ciudad, ¿no? Mariella nos hace una propuesta buenísima y la verdad que en la que estamos de acuerdo. Nosotros estamos viendo la posibilidad de adquirir un nuevo autobús más reducido en dimensiones, porque los actuales para entrar en las calles del centro es un problema, sobre todo cuando son calles comerciales, un autobús más pequeño e incluso eficiente, utilizando pues electricidad para su movimiento, etcétera, etcétera, lo cual permitiría a la cooperativa Los Arcos pues tener un ahorro añadido, ¿no? Tener un vehículo eficiente pues permite ahorrar en energía, ¿no? En este caso en gasóleo, en gasolina, lo que utilicen. Y nos permitiría no solo el centro, sino poder atravesar el puente San Lázaro, que en este momento es imposible con los actuales autobuses, e incluso llegar a algunos barrios más alejados del centro que tienen, bueno, pues se utilizan en un tanto por ciento más bajo para hacer rentable esas rutas y ampliar esas rutas, por lo tanto, a la cooperativa. Entonces es uno de los asuntos en los que estamos reflexionando, siempre en consenso para entrar en el centro con las asociaciones del centro, de comerciantes sobre todo, pues ya sabes que siempre existen... Hosteleros. Claro, algún problema, oye, yo tengo mi tienda en la calle del Sol, yo no quiero que pase el autobús por la calle del Sol, bueno, pues si eso surgiera, pues ver las distintas posibilidades que tenemos. ¿Y para doña María Pola tiene algo? Hombre, mi amiga María, que me trata con el cariño con el que de la gente que conoce. Ella vive en una calle, no se puede decir y es una calle amplia y grande
que ya hemos asfaltado, porque además no es una vía municipal, es una vía del Ministerio, en la antigua Nacional 110, y por lo tanto pues tenemos que intentar siempre coordinar las inversiones con la propiedad de la vía, que en este caso es el Ministerio de Fomento, ¿no? Así que yo espero que poco a poco pues sigamos mejorando la calle donde ella vive, y además justo después de feria va a empezar el plan de asfaltado, que seguramente mucha gente haya dicho, las calles después de las lluvias es verdad que se han puesto terribles, sufren mucho el asfalto con la lluvia. Empieza el plan de asfaltado justo después de feria, que hemos pretendido precisamente esa fecha con el fin de que haya pasado ese volumen de actividad que tiene la ciudad en ferias, y yo espero que a final de año comience el siguiente plan de asfaltado con otras 20 calles más y mejoremos pues un tanto por ciento muy importante del viario público. Muy bien, don Fernando Pizarro, la verdad es que ha sido un placer compartir con usted todos estos ratitos, este momento tan importante en este primer programa de Perfiles aquí en Vía Plata Televisión. Y yo, para terminar, agradecer por supuesto también a todos los viandantes que han tenido a bien atender nuestra demanda a través de nuestra compañera Vania. Y yo solamente quiero saber una cosita, si es posible, aunque al principio de la entrevista ya comentó algo, no sé si hasta qué punto podría responder el alcalde a esta última pregunta de la entrevista, que es si tiene pensado presentarse a las próximas elecciones, ¿por qué tendríamos que votarle a usted precisamente? Bueno, para eso tengo que definitivamente pensar si seré yo el próximo candidato o no, ya digo, en consenso con todos los actores que intervienen en esa decisión, ¿no? Pero aún así, y no siendo yo, podría ser otro compañero en caso de que fuese, y si soy yo evidentemente, pues mira, yo creo que hemos hecho un trabajo arduo durante estos 7 últimos años. Y queda un periodo de tiempo muy satisfactorio, que son las inversiones de las que antes hablaba, ¿no? La residencia de mayores de los pabellones militares, los 2 parkings de los que hemos hablado y otras muchas inversiones que se están ejecutando en este momento, que se van a ejecutar en breve, ¿no? Con esto demostramos que hemos hecho un trabajo serio, que hemos hecho un trabajo riguroso, siempre con mucha honestidad, porque todos somos humanos y evidentemente todos nos equivocamos en un momento determinado, y yo puedo haber cometido muchos errores. Pero los errores han estado siempre cimentados también en el pensamiento de que lo que se hacía en pro y en bien de la ciudad. Yo creo que en estos 40 años de democracia, reitero que pocos equipos de gobierno han afrontado una situación tan complicada como la actual y con tanta responsabilidad. La media de edad del equipo de gobierno actual no supera los 40 años. Y somos gente con la vida resuelta, que es muy importante en política, porque para solucionar tus problemas como ciudadano, el político debe tener su vida resuelta, si no se va a dedicar a resolverse la suya. En este caso, gente con la vida resuelta, que ha venido a complicársela de algún modo, pero por amor a su ciudad, que yo creo que es el principal motor, estímulo, motivación de alguien que se dedica a la política municipal, ¿no? Con un grado de conocimiento de la ciudad, yo creo que muy profundo. Yo no en balde el año que viene hará 20 años que estoy en esta casa. Y yo creo que todo eso hace que sea una carta de presentación buena, con el fin de continuar un trabajo que hemos empezado hace exactamente 7 años. Pues lo dicho, Fernando, la verdad es que ha sido un placer contar con usted para este primer programa de Perfiles en esta, por otra parte, su casa, que es Vía Plata Televisión. Muchas gracias, de verdad. Bien, amigos, pues esto ha sido todo hoy. Hoy tocó inaugurar, por así decirlo, este primer programa de Perfiles. Esperemos que haya sido de su agrado y, por supuesto, les emplazamos para próximas ocasiones, que va a haber muchas más. Dios mediante. Adiós. Oiga, si usted busca calidad, garantía, creatividad, originalidad, profesionalidad, trato personalizado, artículos únicos, todo esto y más se lo podemos dar. Asociación de Comerciantes, calle y Puerta Talavera, algo diferente. No lo dude y sea inteligente, piense en grande y compre al pequeño. En Plasencia, Asociación de Comerciantes, calle y Puerta Talavera. Encontrará de todo.
Autos Robesa, líderes en el sector de la compra-venta de vehículos usados y de ocasión en el norte de Extremadura. Con más de 15 años de experiencia en el Valle del Jerte y tras el gran éxito en Plasencia desde nuestra apertura, seguimos ampliando nuestro stock de vehículos de ocasión con más de 40 coches de todas las marcas a su disposición. Además, te certificamos el kilometraje, garantía de hasta 24 meses en todas las ventas, con una financiación al 100% y a tu medida. También contamos con servicio de lavado a mano. Y por si fuera poco, te recogemos tu coche usado. Si buscas un coche en concreto y no lo encuentras, nosotros te lo traemos. Consúltenos sin compromiso y será atendido por un personal altamente cualificado. Abrimos los 365 días del año bajo cita previa. Visita nuestra web www.robesa.es. Estamos en Plasencia, en la calle Goicoechea número 4, frente a la ITV. Y en Navaconcejo, en la carretera nacional 110, kilómetro 25. Autos Robesa, calidad al mejor precio. Multisofás Torres, la mayor exposición de colchones y sillones del norte de Extremadura. Ven y conoce nuestro catálogo de sofás, sillones y canapés. Disponemos de una amplia gama, para todos los gustos y con la mayor comodidad. Confort y elegancia se unen para hacer de tu hogar tu lugar favorito. Visítanos en Avenida de España 54 y Avenida de Extremadura número 1. ¡Te esperamos! Jociles, con más de 60 años de actividad profesional, hemos cambiado la ubicación de nuestros despachos a la Avenida del Valle 19 de Plasencia, donde seguiremos a tu disposición en unas amplias y modernas instalaciones para ofrecerte el mejor y más atento servicio que mereces. Auténticos profesionales con una clara vocación de servicio. Te recordamos que somos agentes de la propiedad inmobiliaria, corredores de seguros, abogados, administradores de fincas, y ahora, gestores administrativos. Una dilatada experiencia en la que siempre y ante todo ha primado una seriedad y calidad en la gestión. Ahora queremos aún potenciarla más gracias a estas nuevas instalaciones en las que vamos a ser más accesibles y más cercanos hacia ti y a los tuyos. Quiero aprovechar esta ocasión para ofrecer estos nuevos despachos profesionales a nuestros clientes, amigos y colaboradores y por supuesto agradeceros cuantas atenciones y deferencias nos venís dispensando durante tantos años. Por supuesto que esperamos seguir contando con vuestra confianza en estas instalaciones ya más amplias y confortables. Ya sabéis, de ahora en adelante en la Avenida del Valle, en el número 19, tenéis vuestra casa. Por supuesto, no solo la casa, sino también vuestros amigos. Muchas gracias. Porque recuerda, desde 1955, tus profesionales en Plasencia tienen un nombre, Jociles.